Abre la maldita puerta. Esta es mi casa. Mi sobrino Tyler, de 16 años, estaba masticando Lucky Charms en la terraza trasera cuando de repente gritó: «Tío Jaque, tienes que ver esto ahora mismo». Estaba afuera, en el calor, sudando mientras cortaba los setos y me giré para verlo paralizado por una mezcla de asco y sorpresa. Apartó el teléfono como si fuera tóxico. «Soy Melissa», susurró. «¿Tu esposa?» Dejé las tijeras y cogí el teléfono. En la pantalla estaba mi esposa, con la que llevaba 12 años casado, sentada sobre sábanas sucias, con el pelo húmedo derramándose sobre sus hombros desnudos y el vapor empañando el espejo que tenía detrás. Pero no era nuestro espejo, ni nuestra habitación. El pecho peludo de una desconocida se reflejaba en el reflejo, y su rostro, presumido, satisfecho, casi orgulloso. El texto debajo solo decía una palabra: «Mejora». Sin puntuación, sin contexto. Era la mirada de alguien que ya se había convertido en una víctima y ahora posaba como la heroína, que he sobrevivido a tanta expresión mientras ella lo quemaba todo. Las sábanas eran de lujo color crema, nunca las tuvimos. Las paredes tenían molduras de corona, obras de arte que nunca había visto, una iluminación que parecía suave y cara. Me quedé mirándolo, esperé durante quizás medio minuto. Tyler se removió incómodo a mi lado, murmurando sobre terminar su cereal adentro. La hora marcaba las 9:12 de la mañana, apenas 3 horas. Le devolví el teléfono y pasé junto a los rosales que Melissa plantó en el tercer año de nuestro matrimonio. Por la puerta trasera, la pintó de verde espuma de mar porque el blanco es demasiado simple. Al final del pasillo, lleno de fotos familiares que se obligó a subir mucho después de dejar de verme en ellas. En mi oficina, detrás del viejo escritorio de mi abuelo, había un cajón que no había abierto en casi un año. Se atasca en la humedad, pero conocía el truco: tirar hacia un lado, luego levantar. Dentro había una carpeta azul lisa. Para cualquier otra persona, estaba en blanco. Para mí, estaba marcado con un sharp y grueso plan de contingencia. No lloré, no grité, no golpeé las paredes ni la llamé. Lo que sentí fue algo más frío. Claridad, algo dentro de mí, callado durante años, finalmente se puso de pie y se puso a trabajar. Esto es lo que la gente extraña de la verdadera venganza. No es calor ni caos. Es calma. Son firmas a las 8:14 de la mañana en una oficina del gobierno que huele a lejía y desesperación. Son pilas de formularios que la mayoría de la gente nunca lee. Es paciencia, el juego largo, mientras otros llevan la cuenta en el momento. Permítame retroceder 7 meses para mostrar cómo se abrió la puerta a este plan. El padre de Melissa, Richard Westbrook, vino a mí en febrero con lo que él llamó un acuerdo comercial temporal. Richard era el tipo de hombre que usaba gemelos con sus iniciales. Conducía un BMW alquilado que presumía tener y llamaba a su oficina la sala de guerra, aunque en ella se guardaban principalmente trofeos de golf y facturas pendientes. Estaba en el punto de mira. Demandas por un mal negocio inmobiliario con las cuentas turbias de una empresa fantasma asociada. Los detalles se difuminaban, pero la idea era clara. Richard necesitaba liberarse de una valiosa propiedad mientras la tormenta pasaba. Y no era una propiedad cualquiera. La propiedad de Westbrook se extendía sobre 47 acres frente al lago en Bickers. Tasada en $4,3 millones, contaba con 4 dormitorios, 3 baños y medio, techo de tejas de cedro, casa de invitados, muelle privado, paneles solares e incluso un jacuzzi sueco. A Richard le encantaba presumir de una riqueza generacional diseñada para perdurar. «Necesitamos un nombre limpio en la escritura», me dijo, mientras agitaba el brandy como un director de orquesta. Alguien de la familia, pero sin vínculos con las empresas. Alguien en quien confiemos plenamente. Me deslizó un sobregrueso sobre su escritorio de caoba, el mismo escritorio donde, borracho una vez en el cumpleaños de Melissa, me dijo: «Jaque, eres decente, pero nunca comprenderás la riqueza. No es dinero. Es un legado». Su abogado, un hombre delgado con gafas de alambre que parecía salido de una película negra, lo había organizado todo. Sobre el papel, yo sería el propietario. En la práctica, nada cambiaría. 6 meses, quizá menos, hasta que todo se calmara. «No te estás responsabilizando», insistió Richard, llenándose la copa de vino, con una etiqueta que no podía pronunciar. «Es solo apariencia, una cortina de humo legal». Pero después de más de 10 años de matrimonio con Melissa, viéndola decidir poco a poco que yo no era suficiente, había aprendido a leer la letra pequeña.
Había desarrollado mi instinto y había empezado a prepararme para tormentas que parecían imposibles hasta que dejaron de serlo. A la mañana siguiente le llevé los papeles a mi abogada, Catherine Morrison. Había administrado el patrimonio de mi abuelo hacía años y siempre me hacía ganar menos de lo que podía. Catherine era aguda, cuidadosa y no desperdiciaba palabras. Nos sentamos juntos durante 2 horas, línea por línea, cláusula por cláusula. Bastante normal, dijo mientras pasaba a otra página. Pero si quiere protegerse, redactamos una pequeña adición, medio párrafo, oculta casi al final de la página 7, justo donde la mayoría de la gente se quedaba mirando fijamente. Si se produce una separación legal o un divorcio entre Melissa Ann Westbrook Thompson y Jacob Michael Thompson, la plena propiedad de las propiedades enumeradas revierte instantánea y permanentemente al titular. Se renuncia a todo derecho de impugnación por parte de familiares o herederos relacionados. Simple, claro, oculto en la jerga legal, pero era obvio para cualquiera que lo leyera. La firma tuvo lugar ese jueves en Westbrook and Associates. En realidad, era solo la oficina de contabilidad de Richard fingiendo ser un bufete. En la sala, yo, Melissa, Richard y su abogado. Sobre la mesa, 2 bolígrafos Montblanc, una montaña de papeleo y 3 firmas que lo cambiarían todo. Cuando llegó la página 7, Melissa apenas la miró antes de garabatear su nombre. Sus ojos se agrandaron, como siempre que quería quitarle importancia a algo. Su mente ya estaba en otra parte. Probablemente su clase de yoga de la tarde o el podcast que fuera le había dicho que estaba destinada a algo más que un marido que se arreglaba el techo y conducía una camioneta abollada. «Qué bueno que no nos divorciamos, Jaque», bromeó, con una risa aguda como un cristal roto. «Si no, esto sería un desastre». Richard también rió, sin leer una palabra. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era el yerno de clase trabajadora y las chaquetas de confección que llevaban cerveza a las catas de vino. Agradecido simplemente por poder sentarme a la mesa, demasiado aburrido para notar la letra pequeña. Le devolví la sonrisa, asintiendo como si compartiera el chiste. Pero no me reía. Estaba guardando un momento en la misma caja mental donde guardaba cada sonrisa, cada indirecta condescendiente, cada recordatorio de que nunca fui uno de ellos. Los papeles fueron notariados, copiados y archivados. Richard me estrechó la mano como un hombre convencido de haber vencido al sistema. «La familia cuida a la familia», dijo con cariño. «Esto significa mucho para nosotros, Jaque». Esa noche, una vez que Melissa se acostó con otro libro sobre cómo encontrar tu verdadero yo, guardé mi ejemplar firmado en la caja fuerte del sótano. No en la caja fuerte para joyas del armario que todos conocían, sino en la auténtica, escondida tras un panel, ignífuga y bien cerrada. Estaba junto a otro documento, el acuerdo de separación que había redactado meses antes, pero que no había archivado. A veces los mejores planes son aquellos que rezas para no necesitar nunca. Durante 6 meses, nada cambió. Seguí cortando el césped y podando setos para otras personas. Melissa llenaba sus días de autodescubrimiento, talleres caros y citas robadas de Instagram. Los Westbrook seguían tratándome como un mueble secundario, útil cuando era necesario, invisible el resto del tiempo. Richard mencionó más de una vez que se estaban logrando avances y cosas. Debería volver a la normalidad pronto. Pero para el 4.º mes, los hábitos de Melissa empezaron a cambiar. Las salidas nocturnas se alargaron. Compraba ropa en tiendas que yo no conocía. Su teléfono vibraba sin parar y contestaba enseguida, dejando el mío sin leer. Al principio, los cambios fueron pequeños. Una nueva membresía en el gimnasio que juraba que le encantaba. Costosas visitas a la peluquería que descartaba como un simple corte de pelo. Un repentino antojo por restaurantes del centro que no podía pronunciar. Cuando le pregunté al respecto, me dedicó esa sonrisa de práctica que la gente reserva para los niños pequeños y los perros fieles. ¿Estoy creciendo? Jaque. No lo entenderías. Y tenía razón. No entendía por qué alguien arruinaría un matrimonio de 12 años por la aprobación de desconocidos en línea. Pero entendía los contratos. Entendía la influencia. Y estaba empezando a ver que mi plan podría no quedarse en el cajón para siempre. La mañana en que Tyler me puso el teléfono en la cara, pasé 17 minutos mirándome fijamente en el espejo del baño. No por pena, no por sorpresa. Eso había pasado meses atrás, cuando encontré gastos de hotel y cenas en lugares donde nunca había estado. Me quedé mirando fijamente porque me hacía una pregunta. ¿De verdad era yo el hombre que cumpliría? Resultó que sí. Pasé ese sábado como siempre. Trabajos en el jardín,
Pequeñas reparaciones, mantener la casa en orden. Pero mis manos se movían a un ritmo diferente. Podé los setos más cerca que nunca. Corté toda la vegetación muerta hasta que solo quedaron ramas fuertes y despejé las canaletas con la concentración de un hombre que se prepara para una tormenta. La mañana del lunes llegó pesada y húmeda, el tipo de aire que hace que las decisiones parezcan menos decisiones y más destino. Me puse mis mejores vaqueros, una camisa nueva y las mismas botas de cuero que usé el día de mi boda. No porque el juzgado lo exigiera, sino porque quería recordar exactamente qué llevaba puesto cuando todo cambiara. El juzgado del condado abrió a las 8. Ya estaba en el aparcamiento a las 7:45. El motor al ralentí, un sobremanila en el asiento de al lado. Los papeles de separación que había llevado durante meses por fin salían del cajón. Dentro del secretario del juzgado de familia estaba una mujer cansada llamada Patricia, de las que habían sellado tantos divorcios que ya nada le sorprendía. Hojeó mi pila con el tono monótono de la rutina. Diferencias irreconciliables, separación legal, sin bienes en disputa, leyó, sellando cada hoja. Entra en vigor en el momento de la presentación. Así es. La confirmación se enviará por correo en 5 días hábiles. 23 minutos después, crucé la calle hacia la oficina del registrador del condado, con una copia certificada en la mano, junto con la escritura de transferencia que guardaba desde febrero. La oficina estaba junto a una tienda de donas vacía y un quiropráctico que realizaba arreglos de columna el mismo día. Ideal para un lugar donde las vidas se adaptaban para siempre cada día. La oficina del registrador tenía peor aspecto que un juzgado de familia. Luces intensas que dejaban a todos con la piel enfermiza, paredes beige cubiertas de lemas gubernamentales y una alfombra que hacía tiempo que había dejado de ocultar manchas. Pero aquí, propiedades millonarias cambiaban de manos con solo tinta y un sello. Wow 3 estaba dirigido por una mujer con ojos cansados y aliento a café. Examinó mis papeles con una rápida indiferencia. Transferencia de propiedad bajo cláusula condicional, dijo, leyendo el resumen. Parece completa. Necesito su identificación. Le mostré mi licencia y la orden de separación certificada. Escaneó, revisó las firmas y asintió. La transferencia se registrará en 2 minutos. Horas. La confirmación llegará por correo. Gracias. Y así, sin más, quedó sellado. Sin discursos en la corte, sin abogados discutiendo, sin titulares, solo un empleado del gobierno sellando la herencia de $4 con 30 céntimos millones de la familia Westbrook y poniéndola a mi nombre. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento después, dejando que la realidad se asentara. No la realidad emocional. La había procesado hace meses cuando comencé a planear este momento, sino la realidad práctica de lo que vendría después porque ser dueño de la propiedad era solo el primer paso en un plan más largo. Para cuando llegué a casa, los registros de propiedad en línea ya estaban actualizados. Thompson Jacob M. dueño del alma, no escondido en un fideicomiso, no enterrado detrás de una entidad corporativa, solo mi nombre en letras negritas junto a una propiedad que representaba más dinero del que jamás había soñado tener. Pero el dinero nunca había sido el punto. El control era el punto. La justicia era el punto. Asegurarme de que las personas que habían pasado 12 años tratándome como una mascota divertida supieran lo que se siente estar al otro lado de un desequilibrio de poder. Cambié la contraseña de Wi-Fi para leer el contrato y esperé. La cena del domingo en Westbrook House fue exactamente lo que esperaba. Todo el clan se había reunido en su comedor formal, el de la lámpara de araña de cristal y los óleos de antepasados que probablemente habían sido igual de insoportables en su época. Richard presidía la mesa como un rey presidiendo la corte. Eleanor, la madre de Melissa, ejerció de amable anfitrión a pesar de la evidente tensión, y varios primos, hermanos y allegados ocuparon los asientos restantes. La única silla vacía era la de Melissa, justo al lado de la mía. Probablemente seguía disfrutando de su ascenso, probablemente publicando más selfies desde la habitación de hotel que se había convertido en su reino temporal. Bueno, dijo Eleanor, cortando su salmón con precisión quirúrgica. Supongo que deberíamos abordar el elefante en la habitación. Todos hemos visto el anuncio de Melissa, murmullos de aprobación alrededor de la mesa. Su hermano Marcus, quien una vez me presentó a sus amigos como el paisajista con el que se casó mi hermana, negó con la cabeza con decepción practicada. Honestamente, pensé que tenía más clase que eso, dijo, poniendo el negocio familiar en las redes sociales como un influencer común. El primo Derek, el de las inversiones en criptomonedas que nunca dieron resultado, levantó el teléfono. O sea, tiene más de 3,000 me gusta. Impresionante, la verdad.
Richard dejó la copa de vino con más fuerza de la necesaria. Lo impresionante es la total falta de discreción. 12 años de matrimonio, y así es como decide manejar las cosas, humillando públicamente a Jake como si fuera un concursante de un reality. Los escuché analizar minuciosamente el carácter de Melissa, sus decisiones, su estrategia en redes sociales, todo mientras me trataban como a una víctima compasiva que merecía su compasión. La ironía era deliciosa. Estaban tan concentrados en su traición que se habían olvidado por completo de la suya. «Supongo que pronto pedirás el divorcio», dijo Eyaner, mirándome con esa mirada maternal que sugería que debía agradecerle su preocupación. «Aunque espero que tengas expectativas razonables». Esa fue mi señal. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué los sobres Manila que había preparado la noche anterior, uno para cada miembro de la familia presente. Las coloqué sobre mantel blanco como si estuviera repartiendo cartas. En realidad, yo dije que solicité la separación esta mañana. Pero hay algo más que probablemente deberías saber. La mesa se quedó en silencio. No el silencio cómodo de la gente disfrutando de buena comida y vino, sino el silencio sospechoso de quienes acaban de darse cuenta de que se han perdido algo importante. Richard cogió su sobre primero, lo abrió y empezó a leer. Vi cómo palidecía mientras procesaba el lenguaje legal, la documentación de transferencia de propiedad, los sellos del condado que lo oficializaban todo. «¿Qué? ¿Qué se supone que significa esto?», preguntó Eyanar, con la voz casi histérica mientras hojeaba su propia copia. «Significa», leyó Marcus en voz alta, tropezando con la redacción legal, «que la propiedad total de la herencia se ha transferido a Jake, con efecto inmediato tras la separación legal de Melissa». Derek parecía confundido. Pero se suponía que era temporal, ¿verdad? ¿Como algo provisional mientras los abogados se encargaban de lo demás? Asentí con calma. Era temporal por exactamente 6 meses, tal como pidió Richard. Pero entonces Melissa publicó su selfie. Solicité la separación y se activó la cláusula 7.3. Automáticamente. Richard seguía mirando el documento como si fuera a estallar en llamas. Esa cláusula que no mencionamos no debía estar ahí. Página 7, párrafo 3. Dije, firmada por ti, Melissa. Todo fue notariado y presenciado, completamente legal y transparente. Eyaner se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo de madera. Los manipulaste. Añadiste un texto que no estaba en el acuerdo original. Yo añadí protección a un documento legal que estaba firmando. Eso es lo que hacen los adultos cuando leen contratos con atención. Marcus se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido por el vino y la indignación. Lo supiste todo el tiempo. Estabas planeando esto. Estaba preparado para esto. Porque hay una diferencia. La sala estalló en voces, acusaciones, amenazas, exigencias de explicaciones que no cambiarían nada. Pero debajo de todo el ruido, pude ver el momento exacto en que cada uno comprendió la magnitud de lo que había sucedido. El legado de la familia Westbrook, la propiedad que representaba generaciones de riqueza y estatus. La finca frente al lago donde habían organizado eventos para recaudar fondos, impresionado a sus contactos comerciales y construido todo su identidad social. Todo pertenecía ahora al yerno obrero al que habían tratado como si fuera un sirviente durante 12 años. Richard por fin recuperó la voz, aunque salió más débil que su tono autoritario habitual. Los abogados lo impugnarán. Hay maneras de impugnar la coerción por fraude documental. ¿Con qué pruebas?, pregunté. Solicitaste la transferencia. Proporcionaste el marco legal. Firmaste los documentos después de que los revisara tu propio abogado. Todo se archivó correctamente por los canales oficiales. Pero tú lo sabías, susurró Eleanor. Cuando firmaste esos papeles, sabías que Melissa tenía una aventura. Sospeché que no estaba contenta, pero no supe nada con certeza hasta que decidió anunciar su actualización a Internet. Derek seguía hojeando su copia como si hubiera un final diferente escondido en las últimas páginas. Así que ahora eres dueño de todo. La casa, el terreno, el muelle, cada centímetro cuadrado. Y según el texto original del fideicomiso en el que insistió tu padre, la propiedad no puede transferirse de vuelta a los familiares durante un mínimo de 5 años sin enfrentarse a importantes sanciones fiscales. El abogado de Richard había diseñado esa cláusula para evitar que cambiaran la propiedad demasiado rápido y llamaran la atención de Hacienda. Ahora les funcionaba en su contra, condenándome como propietario, les gustara o no. El resto de la cena fue una clase magistral de silencio incómodo, interrumpido por ocasionales arrebatos de ira impotente. Terminé de comer, felicité a Eleanor por la preparación del salmón y me disculpé como un invitado que se ha quedado más tiempo del debido.
Esto no ha terminado, me gritó Richard al llegar a la puerta. La familia no abandona a la familia. Jaque, encontraremos la manera de solucionar esto. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Tienes razón, Richard. La familia no abandona a la familia. Pero yo nunca fui realmente familia para ti, ¿verdad? Solo era la ayudante que te llamaba. La llamada empezó esa noche y continuó durante 3 días seguidos. Primero, Melissa sollozando y gritando, recorriendo las 5 etapas del duelo a la velocidad de la luz. Luego, su madre, alternando entre la culpabilidad y las amenazas legales. Marcus intentó negociar, ofreciéndoles dinero que ambos sabíamos que no tenían. Incluso Derek llamó, sugiriendo que tal vez debería pensarlo sobre la imagen de la situación. Pero la llamada más reveladora fue la del propio Richard el miércoles por la noche. Jaque, dijo, y su voz sonaba más vieja de lo que jamás la había oído. Sé que estás enfadado. Sé que no siempre te hemos apreciado como debíamos, pero destruir nuestro legado familiar no va a traer de vuelta a Melissa. No se trata de traerla de vuelta, respondí. Se trata de consecuencias. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Una sociedad en el negocio? Quiero que entiendas algo, Richard. Durante 12 años me trataste como a un sirviente. De vez en cuando me permitías sentarme a la mesa familiar. Bromeaba sobre mi educación, mis ingresos, mis orígenes. Me presentaste a tus amigos como el marido de Melissa, como si no tuviera nombre ni identidad más allá de eso. Guardó silencio un buen rato. Quizás podríamos haber sido más inclusivos. Y ahora tu hija ha publicado una foto suya en la cama de otro hombre con el pie de foto mejorando. Como si todo nuestro matrimonio fuera solo un borrador que estuviera lista para revisar. Así que sí, yo también me estoy mudando. ¿A qué? ¿A alguien que posee una propiedad de $4 con 30 céntimos millones frente al lago en lugar de? Alguien que se gana la vida podando setos. Pero la cuestión con la venganza es que la mejor no termina quedándote con lo que has tomado. La mejor termina regalándolo a quienes lo merecen más que cualquiera de los involucrados en el conflicto original. El jueves por la mañana, conduje hasta la finca por primera vez como su propietario legal. Las puertas se abrieron automáticamente al reconocer mi camioneta. Richard me había agregado al sistema de seguridad meses antes como parte de la transición de la administración de la propiedad. Aparqué en la entrada circular donde una vez me sentí incómoda y fuera de lugar, y entré por la puerta principal con las llaves que finalmente eran oficialmente mías. La casa estaba exactamente como la recordaba, hermosa, cara y completamente desprovista de cualquier cosa que me hiciera sentir como en casa. Alfombras persas sobre pisos de madera. Arte abstracto que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Muebles que parecían pertenecer a un museo en lugar de a un lugar donde la gente real vivía vidas reales. Pasé 2 horas recorriendo cada habitación, no por nostalgia, sino por necesidad. Porque estaba a punto de regalarlo todo y yo quería recordar exactamente lo que decidía no conservar. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y regresó a casa con metralla en la pierna y pesadillas que duraron 40 años. Solía llevar a otros veteranos a una pequeña cabaña que construyó en otro lago. Decía que la tranquilidad del agua les ayudaba a recordar cómo dormir sin soñar con proyectiles de artillería. Murió cuando yo tenía 16 años, pero nunca olvidé sus historias sobre aquellos hombres sentados en su muelle al amanecer, encontrando finalmente algo de paz. El viernes por la mañana, había creado el Thompson Veterans Trust, una organización sin fines de lucro 501c3 dedicada a brindar servicios de retiro para veteranos de guerra que lidian con TEP, lesiones cerebrales traumáticas y trastornos de adaptación. El papeleo era complejo, pero Catherine Morrison tenía contactos con especialistas en organizaciones sin fines de lucro que entendían los requisitos legales. La transferencia de la propiedad tardó exactamente 47 minutos en procesarse. Una firma lo cambió todo, desde una historia de venganza personal hasta un legado que ayudaría a quienes realmente se habían ganado el derecho a encontrar la paz en esa hermosa orilla del lago. El sábado por la tarde, Melissa apareció en la puerta en su BMW blanco. El mismo coche que su padre había avalado porque nunca había sido lo suficientemente responsable financieramente como para calificar para el préstamo. Ingresó el antiguo código de seguridad, no obtuvo respuesta y lo intentó de nuevo con creciente frustración. Desde el porche, la observé mientras finalmente salía del coche y empezaba a gritarle al intercomunicador como si fuera a responder al volumen en lugar de a la autorización correspondiente. La nueva compañía de seguridad había instalado mejores cámaras, así que pude ver claramente su rostro, que alternaba entre confusión, ira y los primeros indicios de pánico real. Cuando el guardia salió de la caseta,
Se lanzó a lo que supongo que debía ser una explicación de su legítimo acceso a la propiedad. Pero ya no estaba en la lista de autorización, y él solo estaba haciendo su trabajo cuando le dijo que necesitaría un permiso por escrito del actual propietario para entrar. «Soy su esposa», gritó tan fuerte que pude oírla a través de las ventanas cerradas. «No según nuestros registros, señora. La separación legal se presentó el lunes por la mañana». Caminé hacia la puerta, no para presumir, sino para darle la última información. Necesitaba comprender su nueva realidad. «La propiedad ha sido transferida a un fideicomiso sin fines de lucro», le dije a través de los barrotes que ahora nos separaban en más de un sentido. «El Thompson Veterans Trust, veteranos de guerra que necesitan un lugar tranquilo para sanar». Me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. «¿La regalaste?» «Se la di a personas que realmente han sacrificado algo por los demás». Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, rabia, incredulidad y, finalmente, algo que podría haber sido comprensión. No solo la habían excluido de la propiedad, la habían excluido por completo de la historia. No había ninguna narrativa de venganza que pudiera inventar, ningún papel de víctima que pudiera representar porque yo no había guardado nada para mí. «Podrías haber tenido millones», dijo en voz baja. «Podríamos haber llegado a un acuerdo. No quiero millones, Melissa. Quería respeto. Y cuando eso no estuvo disponible, me conformé con la justicia». Volvió a su auto y se fue sin decir una palabra más. No he sabido nada de ella desde entonces, aunque sé por Tyler que se mudó con su actualización de forma permanente y comenzó un blog de estilo de vida sobre encontrarse a uno mismo, a través de una vida auténtica. La familia Westbrook hizo un último intento legal para impugnar la transferencia de la propiedad, pero su abogado explicó lo que el mío ya me había dicho. Los fideicomisos benéficos son casi imposibles de revertir, especialmente cuando toda la documentación original se presentó correctamente y los donantes firmaron voluntariamente. Richard llamó por última vez 3 semanas después de que el fideicomiso entrara en funcionamiento. «Espero que entiendas lo que le has costado a nuestra familia», dijo. «Entiendo exactamente lo que costó», respondí. «Lo mismo que me costó a mí cuando decidiste que no merecía que me trataran como un igual durante 12 años. ¿Y crees que esto te hace mejor persona?» Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo antes de responder. «No, Richard. Me convierte en el hombre que leyó lo que estaba firmando». El Thompson Veterans Trust celebró su primer fin de semana de retiro. 12 veteranos de guerra, de entre 24 y 67 años, pasaron 3 días aprendiendo a pescar, sentados tranquilamente en el muelle y hablando de cosas que nunca se habían sentido seguros de discutir en ningún otro lugar. Verlos encontrar algo de paz en ese lugar me dio más satisfacción que la que podría haberme dado ser su dueño. Tyler me preguntó la semana pasada si yo no me arrepentí de nada. El matrimonio, la planificación, la opción nuclear que activé con tanta precisión quirúrgica. ¿Te arrepientes de haber leído el contrato?, le pregunté de vuelta. «¿Qué quieres decir?» «En la vida, la gente te entregará documentos y asumirá que no los leerás con atención. Contarán con tu gratitud, tu confianza, tu suposición de que tienen tus mejores intereses en mente. Y la mayoría de las veces, puede que así sea». Le di una copia de su solicitud de ingreso a la universidad, que había llenado pero aún no había enviado. Pero a veces no lo hacen. Y la única protección que tienes es entender exactamente lo que estás aceptando antes de firmar. Leyó toda la solicitud antes de enviarla, incluyendo la letra pequeña sobre la ayuda financiera y los requisitos académicos. «Chico listo. Le irá muy bien. En cuanto a mí, he vuelto a arreglar jardines ajenos, a conducir mi camioneta abollada y a vivir en la misma casa donde empezó todo esto. Pero ahora, cuando recorto los setos, pienso en el próximo grupo de veteranos que se sentarán en ese muelle y recordarán lo que se siente en paz». Melissa publicó sobre la actualización y pensó que estaba escribiendo el final de nuestra historia. Resulta que solo me estaba dando permiso para escribir una mejor.